corazón que está dispuesto para adorarle. Hoy vamos a disponerlo en esta hora para la palabra. Quiero que abra por favor su Biblia en San Juan, capítulo 13 de San Juan. San Juan, capítulo 13. Estamos cantando esta alabanza y la puse precisamente al final para esto, para que se quede todavía con ese sentir que le estamos cantando, pero al mismo tiempo orando al Señor que podamos ser un siervo para servir, ¿verdad? Y precisamente quiero compartirles algo de esto. El tema es corazón de siervo. Corazón de siervo. ¿Están ahí en San Juan? Capítulo 13. Vamos a leer unos versículos para orar. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has obrado en esta mañana, porque nos sentimos contentos por tu presencia, Señor, porque hemos adorado un nombre santo, tu presencia, y hoy estamos dispuestos también, Señor, a ser confrontados con tu palabra, Señor. Queremos crecer, queremos ser mejor, Señor, queremos que tú obres a través de tu palabra, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Señor, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos avanzar en tu reino, Señor, y seguir creciendo en esta madurez que tú quieres, Señor. Podamos ser esos siervos que tú quieres que seamos, Señor, para servirte solo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Obra en cada corazón. Háblanos, Señor. Prepáranos y que quites todo estorbo, Señor, todo lo que pueda estorbar, Señor, que podamos recibir tu palabra en buena tierra, Señor, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este tema, corazón de siervo, quiero compartirles porque realmente necesitamos todos como iglesia un corazón de siervo. Y el título precisamente se lo puse así porque Cristo tiene un corazón de siervo. Cristo tiene un corazón de siervo. En Filipenses, ahorita cantamos esta alabanza, habla de esto. Dice que siendo en forma de Dios, dice, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y dice, y hecho semejante a nosotros, y tomando forma de siervo, se hizo como un hombre de nosotros, para servirnos a nosotros. Y ese es el corazón de Cristo, corazón de siervo. Ahora, ¿qué es un siervo? Según el diccionario, la palabra original del siervo, en la traducción, en el lenguaje hebreo, está escrito, es la palabra doulos. La palabra doulos significa esclavo. Fíjense nada más lo que significa siervo. O sea, que alguien use esta palabra, decir, oye, el siervo de Dios, o sea, pásenle siervo, y esas cosas que a veces se escuchan dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero para llegar a ser un siervo tenemos que ser esclavos de Jesucristo, porque la palabra siervo es esclavo, es doulos. La palabra doulos en griego significa esclavo. Y nosotros ahorita no tenemos esclavitud, pero desde la antigüedad siempre ha habido esclavitud. En el tiempo de Jesús había esclavitud,
había esclavos, entonces los esclavos estaban a la merced del amo. El esclavo no tenía derecho de nada. El único derecho que tenía el esclavo era de obedecer, nada más. Era el único derecho que él tenía. Él obedecía al amo en todo. El único derecho que tenía es obedecer, en todo le servía lo que el amo necesitara, el esclavo lo tenía que hacer. Cuando vemos la Biblia, en el profeta Isaías habla de Cristo en los capítulos 52, 53, en el 52 del versículo 13 en adelante, y todo el capítulo 53 de Isaías habla de Cristo, habla de hecho de los sufrimientos que Cristo padecería por nosotros, por la salvación, por traernos salvación. Es una profecía que se escribió 750 años antes de que Cristo llegara. Entonces habla el profeta Isaías de todos estos sufrimientos de Cristo, y de hecho dice ahí del siervo de Jehová. El título que tiene la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, dice los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Sí? Los sufrimientos del siervo de Jehová. En otras dice el siervo sufriente de Jehová. Porque en estos versículos, en estos capítulos de Isaías está hablando, refiriéndose a la profecía de que cuando Cristo viniera iba a padecer, iba a ser como un siervo, un esclavo, por amor a nosotros, iba a ser esclavo para darnos esta salvación que hoy tenemos. Entonces Cristo siempre se ha mostrado como siervo, se ha mostrado como el que vino a servir nada más. Así se mostró en las Escrituras, así cuando anduvo con los discípulos, eso fue lo que él hizo, y así dejó escrito toda la vida de Jesús. Ahí lo vemos en los Evangelios. Así se mostró como un siervo, como un esclavo. El esclavo o el siervo, nadie le sirve a él. De hecho, no tiene ningún derecho de eso, nadie le sirve. Él sirve a todos los demás. Y eso es lo que Jesús viene a enseñarnos a nosotros, para que nosotros también seamos siervos del Señor, siervos de Jehová. ¿Sí? Para que aprendamos de Él. Vayan por favor a Marcos, capítulo 10 de Marcos. Él vino a enseñarnos todo eso para que nosotros aprendamos de Él. Marcos capítulo 10, versículo 42. Marcos 10, versículo 42. ¿Ya están ahí? Marcos 10, 42 dice: mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para eso, para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él nos está hablando en este pasaje, está hablándole a los discípulos, pero nos está hablando también a nosotros, porque también somos discípulos. Que Él vino para enseñarnos esto, de que nosotros, si queremos tener un puesto, si queremos tener una posición, si queremos tener autoridad, tenemos que ser los primeros que servimos. ¿Sí? Porque no es lo mismo en el reino de Dios que en el reino terrenal. En el reino de aquí de la tierra, los gobernantes, los que tienen poder, se señorean de todos los demás, a veces abusan de la autoridad. Como tienen autoridad, hacen muchas cosas que oprimen a la gente. Entonces, en el reino de Dios es diferente. El que quiera ser mayor tiene que ser el menor. Y el que quiera dirigir tiene que servir. Eso es lo que Él nos viene a enseñar. Jesús tenía un corazón, o tiene un corazón de siervo, y quiere que tú y yo también tengamos un corazón de siervos.
que podamos servir a Dios y podamos servir a nuestro prójimo. Eso es lo que Dios quiere, que podamos servir a Dios y a nuestro prójimo, con ese corazón de siervo. Por eso Él se nos pone como ejemplo en la Biblia, por eso está escrito todo lo que Él hizo. Y me encanta, de lo que más me encanta de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él nos enseña, lo que más me gusta es que todas las cosas que nos demanda a nosotros, todas las cosas que Él te pide o que me pide a mí, es porque Él ya las hizo, porque Él nos dio un ejemplo. Él no te va a pedir algo que Él no hizo. Y así puedes tú ver todas las cosas que te pide la Biblia, es porque Cristo nos dio ejemplo en todas las cosas. Y ustedes pueden escudriñar eso y pueden decir, sí, es cierto, Cristo dio ejemplo de esto, dio ejemplo de esto otro y de esto otro. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de todos los ejemplos que Él nos da. Pero este es un ejemplo pues muy, muy hermoso, pero porque Él quiere que tengamos un corazón de siervo. Dice Él, para que aprendan de mí, dice en Mateo también, capítulo 11, versículo 29 y 30, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él quiere que aprendamos de Él. Así es Cristo, el corazón de Él es un corazón de siervo, es manso y humilde, es su corazón, es corazón de siervo. Porque el siervo tiene que ser sumiso, tiene que ser obediente, tiene que ser humilde, sumiso a la autoridad, se somete a la autoridad, es obediente en todo. Por eso se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque un cordero es tan manso que le puedes hacer lo que quieras y Él no hace nada. Es tan manso el cordero. Y fue cordero que Dios sacrificó para que tú y yo tuviéramos aquí, para que tú y yo tengamos esta salvación. Y Él nos da este ejemplo. Veamos en Filipenses, ahorita lo estábamos cantando, pero vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, Filipenses 2, 7, dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A él no le importó nada, él se humilló, se sometió en obedecer al Padre hasta la muerte, hasta el final. Y no era una muerte muy sencilla, era la más fea, era la muerte más dolorosa, era el castigo más tormentoso que había en ese tiempo los romanos. Era muy dolorosa la muerte, y humillante, aparte, humillante, los clavaban desnudos. Si Él lo hizo siendo el Hijo de Dios, Él bajó, se humilló hasta hacerse uno como nosotros, y fue obediente en todas las cosas, a pesar de lo que le costaban. Él obedeció hasta el final y se entregó por nosotros, murió por nosotros en esa muerte horrenda. ¿Quiénes somos nosotros para no someternos a la autoridad? ¿Quiénes somos nosotros para no servir, para no servirle a Él y al prójimo? O sea, Él quiere que tú y yo obedezcamos, que tú y yo también tengamos ese corazón de siervo. Él quiere que tú y yo podamos servir a Dios y al prójimo, que podamos imitarle, que podamos imitarlo a Él. Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo. Entonces tenemos que aprender de Él. Y en esos versículos que empezamos leyendo, hermanos, San Juan, eso no la pierdan, esos versículos, San Juan capítulo 13, yo quiero, con la ayuda de Dios, si Dios me permite, compartir cinco cualidades o 5 características o cualidades de un corazón de siervo. 5 características o cualidades de un corazón de siervo.
Número 1, amor incondicional. Número 2, servicio incondicional. Número 3, saber que todo viene de Dios. Número 4, ser diligente. Y número 5, ser humilde. Esas 5 características tienen que cumplirlas uno para tener ese corazón de siervo. El Señor quiere que tú y yo tengamos un corazón de siervo. Todos debemos de manifestar estas cualidades o estas características, porque somos llamados también a ser sus siervos. ¿Amén? Tú y yo somos llamados a ser sus siervos, siervos del Señor, siervos de Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 6. Somos llamados a ser siervos. Romanos capítulo 6, versículo 16. Miren lo que dice en Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿Están ahí? Romanos 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea, a la obediencia para justicia? Fíjense lo que dice. El apóstol Pablo está haciéndolo en forma de pregunta. Dice: ¿no sabes que cuando te sometes a alguien como esclavo, tienes que obedecerle todo a él, porque te haces esclavo, ya sea al pecado, a la muerte, o a la obediencia para justicia? Dice. Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no nos hemos entregado a Cristo, somos esclavos de todos modos, pero esclavos del pecado, que todos los días peca uno, peca. Es esclavo del pecado. Cuando vienes a Cristo, entonces le das la espalda al pecado y sigues la obediencia, y entonces te haces esclavo de Jesucristo, porque solamente puedes ser esclavo del pecado o esclavo de la obediencia a la justicia. Entonces, esas dos cosas. Versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Miren lo que dice en el versículo 22. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, porque si tú obedeces a la obediencia, si tú obedeces a Cristo, entonces tú llevas un fin, que el fin que tienes es la vida eterna. Primero a la santificación y después la vida eterna. Porque mientras estamos en la tierra, estamos en el proceso de la santificación. Porque sin santidad nadie lo verá. Dice en hebreo: sin santidad nadie lo verá al Señor. Entonces Él está en este proceso mientras estamos en la tierra, santificándonos. A medida que tú y yo le buscamos, a medida que estamos en comunión con el Señor, y orando, leyendo la Biblia, discipulándote, tratando de apartarte del pecado, y todo eso hace que tu proceso de santificación vaya avanzando, para que el día que tú mueras puedas ver al Señor, para que el día que tú te vayas de este lugar puedas estar con el Señor para siempre. Ese es el proceso. Pero tenemos que obedecer a la justicia, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Dios quiere que seamos esos siervos, y de hecho somos siervos de Cristo, somos siervos del Señor, porque ya hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Aquellos que no lo han hecho, ese es el tiempo que ellos puedan reaccionar y decir: Señor, quiero conocerte, quiero servirte, quiero
conocerte cada día a través de tu palabra. Y ya no quiero servir más al pecado. Es una decisión que cada quien tiene que tomar. Pero si tú ya lo has hecho y estás aquí, y estás buscando al Señor y estás conociendo al Señor, tenemos que aprender a ser esos siervos. Tenemos que tener ese corazón de siervo, porque a eso fuimos llamados. Volvamos a leer en San Juan, capítulo 13, dice en el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Primera condición, primera característica de un corazón de siervo es esta, hermano: el amor incondicional. Esa es la primera característica. Y esto lo vemos en estos versículos. Dice que Él los amó hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué significa que los amó hasta el fin? Que su amor no termina, que su amor no se acaba. No se acaban, independientemente de las circunstancias de la vida, el amor de Cristo no termina. Independientemente de lo que se padezca, no termina. Su amor es para siempre. ¿Sí? Eso significa, no importa lo mal que le trataron a Cristo, no importa lo mal que le hicieron, el maltrato, las humillaciones, no importó todo eso, que lo humillaban, se burlaban de él, el maltrato y todos los golpes y todo lo que él recibió de su cuerpo, y finalmente la crucifixión. No le importó nada de eso, por el amor que nos tiene a nosotros, porque él quería que le conociéramos y él quería que estuviéramos en su reino. Su amor es hasta el final, hasta la muerte. Él nos amó así. Entonces la primera característica como corazón de siervo es tener un amor incondicional. El amor de Dios no cambia. El amor de Cristo permanece para siempre, así como su fidelidad permanece. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esa es la característica de ese amor de Dios. Es la primera cualidad que tú y yo tenemos que tener, hermano. Si queremos tener ese corazón de siervo, tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a amar a los demás, aún aquellos que te agreden, aún aquellos que te hacen daño. Cristo nos enseña también en su palabra, en los evangelios, que aún a nuestros enemigos debemos de amarlos. Es algo que para nosotros es absurdo. Y es como voy a hacer que voy a amar a mi enemigo. Pero el Señor nos muestra eso. Él lo hizo. Y es lo que les decía. Todo lo que Él te pide es porque Él lo hizo. Él lo hizo en la cruz. Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando lo estaban crucificando. Que su amor no cambia. Su amor es para siempre. Ese amor no nace del hombre, hermanos. Ese amor no nace, precisamente por eso nos cuesta, porque ese amor no nace del hombre, no nace de nosotros. Ese amor viene del cielo, ese amor nace del corazón de Dios. Ese es el amor ágape, ese es el amor que se llama amor ágape. Y queremos saber cómo es el amor. Vayan a Corintios capítulo 13, versículo 4. Ese es el amor del Padre, ese es el amor que debe estar en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, porque hoy somos siervos del Señor, hoy somos siervos de Cristo, somos esclavos de Jesucristo, tenemos que obedecerle en todo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Ese es el amor que da Dios a tu corazón, y ese es el amor que nosotros debemos de dar. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Este es el amor que tú y yo tenemos que manifestar, hermano. No es el amor del mundo, porque el amor del mundo es condicional, condiciona. Te amo si tú me amas, te odio si tú, y siempre condiciona. El amor del mundo siempre es así.
va a condicionar, pero el amor de Dios es incondicional. Y lo vemos en estos versículos. Versículo 4 de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice, el amor es, ¿qué dice? Bonito. ¿Es qué más? Benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, fíjense. No se irrita, no guarda rencor. ¿Qué significa que perdonas? ¿Sí? Se goza, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo que dice, lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y versículo 8, el amor nunca deja de ser. Amén. Ese es el amor de Dios, hermano. Y ese es el amor incondicional que Dios quiere que tengamos tú y yo, si queremos tener ese corazón de siervo como el de Jesús, que de hecho estamos llamados a tener ese corazón de siervo, porque somos sus siervos, somos sus esclavos. Porque tú ya no eres esclavo del pecado, lo acabamos de leer, tú eres esclavo de Jesucristo, porque Él ya te compró con su sangre. Antes los esclavos se vendían, y el que lo compraba le pertenecía a ese amo, y él no podía hacer nada de lo que el amo no le decía que hiciera. Solamente lo que el amo le decía, porque dices que yo pertenezco a mi amo, él me compró, y ahí se quedaban, y ahí obedecían todo. Entonces Jesús nos compró con su sangre preciosa, y somos sus esclavos. Necesitamos entender esto, somos sus esclavos, y un esclavo no tiene derecho a nada, solamente que lo que el amo le permite y le diga. Y esa es una característica de un corazón de siervo que tiene ese amor incondicional. Y número 2, la segunda característica, el servicio incondicional. El servicio incondicional, que tú sirves incondicionalmente, ¿sí? Que no lo haces por ninguna paga, es un servicio incondicional. Veamos ahí en San Juan, estamos leyendo el capítulo 13, no lo pierdan, es versículos 4 y 5, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imaginen la escena, hermanos. Estaban todos ya listos para la Santa Cena, para la celebración de la Pascua, que era la última cena que Cristo iba a tomar con ellos, con sus discípulos, y todos era una celebración santa, era, y sigue siendo hoy. Nosotros la hacemos como recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Pero es una celebración santa que ellos como judíos estaban acostumbrados a hacerla, pero la estaban haciendo con Él, con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Imaginen la escena que todos estaban sentados y de repente Él se levanta. Ese es el corazón de Cristo, un corazón de siervo, de servir incondicionalmente. Eso es lo que tenemos que hacer. El hacer este acto que Cristo hizo era precisamente un acto que hacían los esclavos. Y no era cualquier esclavo, era el esclavo más bajo, el que tenía un rango mucho más bajo, era el que tenía esa obligación de lavar los pies, porque en ese tiempo no había carreteras pavimentadas, eran polvorientas y andaban en sandalias, en chanclos o guaraches, caminaban, no había carros, caminaban grandes distancias. Entonces imagínense al calor del sol y cómo llegaban con los pies todos negros, sudados y negros de polvo. Entonces era una costumbre que cuando llegaba alguien caminando y lo recibía alguna familia, le tenía que lavar los pies. Había el esclavo más bajo, de más bajo rango, era el que le tocaba esa función. O sea, había varios que servían en la casa, pero el que era el esclavo de más bajo rango era el que le tocaba lavar los pies. Llegaban y él corría rápidamente con un traste de agua y con una toalla y le lavaba los pies a los viajeros. Eso fue lo que Jesús hizo en ese momento. Eso fue lo que Jesús hizo.
Pero la pregunta es ¿por qué ninguno de los que estaban ahí se levantó? O sea, ¿por qué ninguno de los discípulos, de los 12 que estaban con él, se levantó? ¿Por qué nadie se tomó esa acción de lavar los pies de los demás? Yo estaba pensando en esto, que hay mucho ego, mucho orgullo en el corazón del ser humano, de nosotros. A veces no hacemos las cosas por orgullo y creemos que no, estamos pensando que no, pero hay orgullo. Porque ellos pudieron haberlo hecho, ¿por qué no lo hicieron? El servicio debe ser incondicional, debe ser desinteresado, no debe haber un interés. Por lo regular nosotros, casi nadie de nosotros hacemos las cosas sin ningún interés de por medio. ¿Sí? O sea, casi nadie de nosotros hacemos las cosas sin ningún interés de por medio. Lo hacemos porque hay un interés de por medio. Y si no, pues podemos pedir al Espíritu Santo, le permitimos al Señor, al Espíritu Santo, que escudriñe nuestro corazón y van a ver que va a salir algo ahí de su corazón, algún interés, porque lo hiciste, ¿no? Porque si le permitimos al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que van a salir varias cositas ahí de que hacemos todo esto, pero porque hay un interés en tu corazón. Realmente es raro la persona que hace las cosas sin interés. Tal vez no sea económico, a veces no es por un interés material, pero sí puede ser un interés en tu corazón, un interés de egolatría, un interés de vanagloria, de que te quieras sentir reconocido, o que alguien te diga, oh, qué bueno que lo hiciste, porque eso está muy bien. Es algo que el corazón ya a veces trae, incluso no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de todo eso. Porque el corazón de nosotros es engañoso. Dice en Jeremías capítulo 17 que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso nuestro corazón. Miren, dice el versículo 4 que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Imagínense esa escena, todos asombrados ahí, porque era el Mesías, era el Salvador, era Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora él se quitó su manto, las vestiduras que usaban antes era una túnica, que era la ropa interior, y encima traían un manto que era como una chaqueta, como un abrigo largo hasta la rodilla, o un poquito abajo de la rodilla, de manga larga, y ese abrigo era ¿cómo se llama? El manto que ellos traían. Muy pobres, nada más tenían una túnica. Los que eran muy pobres tenían nada más una túnica, pero los que tenían más o menos la facilidad tenían el manto. Entonces eso era algo que se quitó, se despojó de eso, y se puso una toalla y los empezó a lavar los pies. Es un acto que nos está mostrando de despojarnos de lo que tenemos, de lo que nos da pues un nivel, un estatus, una posición. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Por eso les decía que es un acto, el servicio incondicional es un acto en que no te importa todo lo demás, no hay interés económico, ni material, ni tampoco de que te llene tu ego. No debe de ser nada así. Y debe de ser un acto en el que tú te despojas de todo lo que tú tienes. Ese es el verdadero acto, es el verdadero servicio desinteresado. Los esclavos eran los que hacían esto, les decían, y ¿quién tenía, de todos los que estaban ahí, quién tenía que hacer esto, este acto de lavar los pies? Cualquiera de ellos. Me imagino que alguno de ellos estaba como que pensando y asombrado, es que esto lo deberíamos de hacer nosotros.
cualquiera de nosotros. Me imagino que alguno de ellos estaba sintiéndose avergonzado, porque ¿quién lo está haciendo? ¿Quién se levantó? El Señor los sorprendió, porque siempre hay en el corazón algo para actuar, para hacer. Hay un interés. A veces no haces las cosas porque tienes un interés. Y si no se cubre tu interés, no actúas. O sea, no haces en automático las cosas. Nos cuesta mucho servir. Jesús se despojó de todo, despojó de algo que puede ser representativo, ¿verdad? De la autoridad, de la posición. Siendo Él, siendo Él el Hijo de Dios, Él le representaba todo, Él era lo máximo. Y aún así Él no le importó. Así debemos de servir tú y yo, hermanos. Estaba pensando en esto, cómo servimos nosotros en la iglesia, cómo servimos en la casa, cómo sirves tú en la casa. A veces servimos actuamos sirviendo a otras personas, en la calle, a gente, familiares de otras personas, pero no lo hacemos en la casa, no lo hacemos con nuestra esposa, no lo hacemos con nuestros hijos, no lo hacemos en nuestra casa. Y sí, nos damos mucho a servir a otras personas, y eso no está bien, porque no estamos haciéndolo un corazón recto, porque eso significa que tú quieres ser exaltado, que tú quieres ser reconocido, porque en tu casa no te reconoce. Si tú sirves en tu casa no te reconoce. En tu casa no te dice, gracias, que no te lo dice, pero tú lo tienes que hacer. Pero como tú necesitas, tu ego necesitas ser estimulado, entonces tú a veces lo andas haciendo con personas que no son ni de familia. ¿Y por qué no lo haces en tu casa primero? Ese es el punto, hermanos. Eso es a lo que voy, que no nos damos cuenta que nuestro corazón está interesado. No es un servicio desinteresado como el que Jesús hizo, como el que Jesús nos está enseñando, ¿verdad? Eso significa que nosotros queremos ser recompensados en nuestro ego. Entonces, ese es el servicio que Dios quiere que demos, un servicio desinteresado, que no haya un interés ni en lo material, ni en lo económico, ni en tu ego, nada de eso. Que tú lo hagas solamente por amor, por el gozo de servir nada más. Número 3, saber que todo viene de Dios. Jesús sabía que todo venía de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Cristo sabía que Dios le había entregado todo en sus manos. Y tú y yo tenemos que saber también que Dios nos ha dado todas las cosas en nuestras manos. Y todo viene de Dios. Todas las cosas vienen de Dios. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Viene de arriba. O sea, todo lo que tú tienes viene de Dios, todo le pertenece a Dios, pero Él te lo da para que tú lo administres. Todo lo da el Señor. Dice, la semana pasada les compartí la unidad de la iglesia, el tema de la unidad de la iglesia, y les estaba yo diciendo de que como iglesia nosotros somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos porque Dios nos ha dado muchas bendiciones. Efesios capítulo 1 habla de todos los dones y bendiciones espirituales que tenemos, que Dios nos ha dado como su iglesia. Hemos recibido ya todo esto, lo tenemos. Todo viene de Dios. Aún no solamente lo material, sino no solamente lo espiritual, sino lo material. Todo lo que tú tienes se lo ha dado Dios. Tenemos que reconocerlo siempre así. Todo lo hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Todo lo que tú tienes lo hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Quiero que leamos este versículo. Romanos capítulo 8 y versículo 32. 8:32. Habla de estos versículos, son versículos que nos fortalecen mucho en nuestro espíritu y nos animan a buscarle cada día más. Romanos 8,
32, versículo 32. ¿Están ahí? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Imagínate, Dios que no escatimó a su propio Hijo para ti, para mí, para darnos salvación, no lo escatimó, Él lo entregó a ser sacrificado por ti y por mí. Y si Él nos lo dio, su único Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo lo que tú tienes, hermano, lo recibes por parte de Dios, por medio de Jesucristo. Todo lo que tenemos, lo tenemos por medio de Jesucristo. Y esa es algo maravilloso, una garantía que tenemos, que con Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y a veces nos da más de lo que necesitamos. Pero nosotros, cuando tenemos un corazón de siervos, sabemos que todo lo que viene de Dios, cuando sí tenemos ese corazón, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos es de Dios y lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Todo, o sea, la casa, el carro, tus hijos, todo, tu negocio, tu trabajo, tus estudios, todo viene de Dios. Todo. No hay ninguna cosa que no le pertenezca a Dios. Acuérdense que siempre recordamos ese versículo de Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, todo le pertenece al Señor. Si a nosotros tenemos todo lo que tenemos, somos administradores. Por eso es que tenemos que administrar bien tus hijos, tu casa, tus finanzas. Todo tiene que estar administrado. Y eso es parte de la vida cristiana. No solamente venir a la iglesia, adorar a Dios, leer la Biblia, orar. Tu vida, tus finanzas también, el manejo de tus hijos, el manejo de tu trabajo. Todo tienes que entregar buenas cuentas al Señor, porque todo le pertenece a Dios. Es que si tú trabajas, tienes que hacerlo como para Dios, no para los hombres. Y el servir también, el servir no lo hacemos para los hombres, lo hacemos como para Dios. Entonces, eso es como nosotros tenemos que reaccionar, hermanos. Y cuando tú ya tienes ese corazón, te das cuenta que todo es que le pertenece a Dios y todo es de Dios. Esa es la tercera característica que habla de un siervo, de un corazón de siervo. La número 4 es que debemos de ser diligentes. Que debemos de ser diligentes significa que nosotros no tenemos que ser tardos, no tenemos que tardar. ¿Sí? Debemos de ser prontos para servir. Eso, si diligente dice en el diccionario, es el que hace todo con interés, con esmero, con rapidez y eficacia. Fíjense, el que es diligente hace todo con interés, con esmero, con rapidez y eficacia. Interés, esmero, rapidez y eficacia. Eso es ser diligente. Si no cumples con una de esas, no eres diligente. Entonces, tienes que hacerlo con rapidez, con esmero, primero con el interés de hacerlo, ¿verdad? Con esmero, hacerlo bien hecho, y con rapidez, no después, sino y eficacia, que no falle lo que vas a hacer. Son 4. Ese es ser diligente, y eso es lo que demanda también para tener ese corazón de siervo. Tenemos que ser diligentes. Les decía que nadie se levantó de los discípulos, nadie mostró que era diligente, nadie mostró la diligencia. Jesús se levantó y Él nos muestra, y así debemos de hacerlo. Dice en el versículo 4, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un levillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esa es una actitud de siervo, y es parte de las características de tener ese corazón de siervo, de que tenemos que actuar rápido, no tenemos que esperar. Si vemos que hay necesidad, tienes que cubrir la necesidad. Y quiero decirles que hay tres niveles de servicio, 3 niveles de madurez de servicio. Yo le puse ese nombre,
para que no se nos olvide. 3 niveles. Primer nivel, a marcha forzada. Primer nivel es a marcha forzada. ¿Por qué a marcha forzada? Porque te tienen que decir las cosas. Hay personas que le tienes que decir que hagan. Ven la oportunidad de servir, no sirve. No sirve. Ven la oportunidad y no se mueven hasta que le dice, haz por favor esto, va y lo hace, pero lo hace porque lo estás mandando, y lo hace, pero no llevan una actitud así como lo que estábamos viendo de que lo hagan con ese esmero, con ese interés. O sea, lo hacen porque ya lo forzaron a hacerlo. Ese es a marcha forzada. Ese es el primer nivel de servicio. El segundo nivel es aquel que te dice, oye, por favor, ¿qué haces esto y esto? Ese lo hace con gozo. Lo hace con gozo. Ese se llama el ligero y con gozo. El que sirve ligero y con gozo. Ese es el segundo nivel. El que sirve ligero y con gozo. Y ese le dices tú y lo hace y va contento y trata de hacerlo bien y todo. Pero hay un tercer nivel más todavía. Hay un tercer nivel más que le llamé yo el automático. El automático es porque no le dices nada. Él ve esto, que se cayó esa cosa que está ahí, viene y lo arregla. Él ve que está ahí un papel, va y lo punta y lo echa al bote. Él ve que hay esto y lo hace. Él no le dice, es en automático. Ese es el tercer nivel. Pero hay gente que ve las oportunidades y no se mueve. Como cuando estamos en la comida, en la mesa, comiendo, y esta persona que ese sí que tiene ese nivel de arranque, el que a marcha forzada, pues le falta sal a la comida. Y, oye, ¿quién me falta la sal? Y nadie se quiere mover. Pues come sin sal por no moverse, por no ir el salero. Esos son, así son. Son 3 niveles. ¿Qué nivel estás tú trabajando, hermano? ¿En qué nivel estás ahí acomodándote? Tenemos que servir. Todos, hermanos, tenemos que servir. La iglesia se mueve porque nosotros nos movemos. Y la iglesia sirve porque tú sirves. ¿Sí? Servir al prójimo no es servir al prójimo, es servir a Dios. Pero tenemos que hacerlo con diligencia. Servir al prójimo no es servir al prójimo, es servir a Dios. ¿Sí? Vean lo que dice en Mateo el Señor Jesús, Mateo 25. Servir a nuestro prójimo, primeramente en nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro cónyuge, a los que están alrededor, servir en la iglesia, a nuestros hermanos, no es servir a ellos, es servir a Dios. Mateo capítulo 25. Versículo, vamos hasta el versículo 40. Miren, el Señor Jesús en estos versículos, Él está hablando de que Él va a venir Él por su iglesia, va a venir y dice que se va a sentar en su trono y se van a presentar todas las naciones, vendrán delante de Él. Y si Él apartará a unos a la derecha, a las ovejas, y a los cabritos a la izquierda. Y le dirá a los de la derecha, venid benditos de Jehová. Dice, venid benditos de mi Padre, dice, heredad del reino que está preparado desde los siglos. Dice, para ustedes, vengan y gócense. Y luego les dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y ellos le responden, Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermos? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de tomar? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo hicimos todo eso? Y Él le responderá, por cuanto lo hiciste a uno de estos. Vean lo que dice el versículo 25:40.
Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso digo que el servir no es servir al hombre, es servir a Dios. Cuando tú haces un servicio, si lo haces con mayor razón desinteresado, o solamente por servir, es como si lo estuvieras haciendo a Dios. Debemos de ser diligentes para servir, hermanos. Debemos de actuar, no esperar a que te digan nada. Y número 5, la característica número 5 de un corazón de siervo es ser humilde, ser humilde. La persona humilde es aquella que esconde sus virtudes, que no muestra sus virtudes. Aunque tenga muchas virtudes, no las muestra. Pero el que no es humilde, ese siempre quiere alardear y mostrar lo que tiene. Pero la persona que es humilde no va a mostrar. Eso dice el versículo 5, ahí en lo que estábamos leyendo de San Juan. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y él siendo el Hijo de Dios, tuvo esa actitud de siervo, de esclavo, y no le importó su trono, porque él bajó de su trono, no le importó toda su gloria, toda su grandeza, toda la majestuosidad que él es como rey del universo. A él no le importó nada de eso, porque él es el ser más humilde de lo que podríamos nosotros conocer. Él es nuestro Dios. Él hizo este acto y humildemente hizo todo esto a los discípulos. Imagínense, lavarle los pies todos sudados y sucios ahí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el que creó todas las cosas, visibles e invisibles. Hacer ese acto es algo maravilloso, sumamente que no se puede entender, y ellos no reaccionaron. Yo creo que esto les impactó tanto en su corazón que después fueron siervos fieles hasta la muerte también, porque ellos dieron su vida por el Evangelio, murieron por el Evangelio, o sea, sirvieron de ahí en adelante para entregados de corazón. Yo creo que esto les impactó tanto, y a nosotros nos debe de impactar, aunque no lo estamos viendo personalmente, pero lo estamos leyendo y estamos viendo el acontecimiento. Nos debe de impactar a nosotros también nuestro corazón de servir al Señor, de servir a nuestro prójimo. ¿Cuánto nos falta, hermanos, ser humildes? Los discípulos estaban siendo enseñados en ese momento por el Señor Jesús, y en cada momento Él aprovechaba cualquier situación para enseñarles, cualquier circunstancia para corregirlos. Ese acto pudo haberlo hecho cualquiera de ellos, les decía, sin embargo nadie se dispuso, porque no había algo en su corazón que estaba atravesado, que no les permitía ser así. El orgullo está siempre persiguiéndonos, todos, no hay nadie que se escape de esto. Claro que hay gente que tiene más todavía presente el orgullo en su corazón, pero nadie nos escapamos. Siempre nos está persiguiendo para hacer las cosas, y no nos permite humillarnos, no nos permite a veces hacer las cosas. Algunos creen que sí tienen humildad, o sea, algunos creen que son humildes, ¿verdad? Pero es orgullo disfrazado de humildad. Yo estaba platicando con mi esposa la acción de Pedro. Estábamos diciendo, y no lo habíamos visto así, realmente no lo habíamos visto así. Vean lo que dice el versículo 6. Dice, entonces vino Simón Pedro. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, dice.
O sea, ahí a primera vista nosotros podemos ver que es una actitud humilde. O sea, podemos decir, pues Pedro se está mostrando humilde, ¿verdad? ¿Cómo vas a lavar los pies, Señor? ¿Cómo me vas a lavar los pies? A primera vista nosotros vemos eso, ¿verdad? Y muchas veces está escondido el orgullo, está un poco matizado y tapizado ahí, digo, para que no se vea, como flaqueado. Pero miren lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y luego lo que dice en el versículo 8, dice, Pedro me dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Imagínense la actitud de Pedro, dice, no me vas a lavar los pies jamás a mí. Imagínense, ¿qué clase de humildad es esa? Que le está prohibiendo al Hijo de Dios hacer lo que ella se ha propuesto en su corazón. ¿Se dan cuenta que estaba escondido el orgullo en una falsa humildad? Él lo que pudo haber hecho, yo estaba pensando en eso, lo que pudo haber hecho es cuando él se levantó, rápidamente levantarse, no, Señor, dame el traste, dame la toalla, no, yo le voy a lavar. O sea, ya que no lo hizo de iniciativa y ver, no, ¿cómo lo va a hacer tú, maestro? Tú eres el Señor. Pero ni eso. Entonces, y él estaba diciendo, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Tú eres como si el Señor le respondiera, pues no lo han hecho ustedes, nadie de ustedes, tengo que hacerlo yo. Pero él estaba aparentando que tenía una humildad, pero era una falsa humildad, que había orgullo en su corazón. Y así estábamos a veces nosotros. Está escondido y creemos que somos humildes. Pero cuando yo estaba meditando en esto, estábamos comentando con mi esposa, y nunca lo había visto así, pero realmente cuando él expresa esas palabras, cuando dice, no me vas a lavar a mí los pies. O sea, ¿cómo tú le vas a decir eso al Rey de Reyes, Señor, al Mesías, el que estaba ahí frente de ti, el Hijo de Dios? ¿Cómo le vas a decir eso? Entonces, ¿qué humildad tienes? Era una falsa humildad. ¿Cuánto nos falta a nosotros aprender de todo esto? De tener esa humildad, para tener ese corazón de siervo. Necesitamos orar, yo creo que necesitamos pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude a desarrollar esas 5 cualidades que estamos viendo de Cristo, para tener ese corazón de siervo, ese corazón de siervo que va a servir en su reino desinteresadamente y por el puro gozo de servir solamente. Tal vez a lo mejor tengas, alguno de los que estamos aquí, puedas tener algunas características, tengas las características que estoy hablando, tal vez te falte algunas, están en desarrollo, pero necesitamos crecer más aún todavía. Necesitamos dar más de nosotros, lo mejor de nosotros. Y no solo hacer las cosas que nos mandan, no solo hacer las cosas que nos dicen que hagamos, sino también a ir más allá, aún hacer las cosas que no nos dicen, pero que las debemos de hacer. Tenemos que ir a ese nivel. Amén. Tú y yo tenemos que ir a ese nivel. Para terminar, vayan a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 7. Lucas 17, versículo 7. ¿Están ahí? Dice el Señor Jesús hablando aquí, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo
lo que le habían mandado? Pienso que no. El Señor Jesús responde aquí mismo, pienso que no. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fíjense nada más. Si haces todo lo que el Señor te dice, tenemos un nivel de siervos inútiles. Por eso es que tenemos que esforzarnos aún a hacer más de lo que el Señor nos dice. No nos quedemos como siervos inútiles, hermanos, en el servicio. Tenemos que avanzar a la diligencia. Ese nivel que yo les decía es que no te tengan que decir. Cuando menos el segundo nivel, que lo hagas con un corazón agradecido, contento, sirviendo a Dios, sirviendo en lo que te mandan, pero no haciéndolo como para el hombre, sino para Dios. Y lo haces con una actitud buena, con una actitud de que estás contento porque estás trabajando para Dios. Y no lo haces a marcha forzada. Eso no está bien. Tenemos que ser diligentes. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido mucha paciencia, nos has aguantado, sigues obrando en nuestro corazón, sigues trabajando, Señor, sigues tú trayendo tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Sigues abonando ese corazón que está contaminado para que germine tu palabra, para que germine tus semillas, Señor. Tú sigues escarbando y sacando todo lo que no es tuyo, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos darnos cuenta que está mal en nosotros, Señor. Sacar todas esas cosas que están estorbando, Señor, nuestro corazón. Desechar todas esas cosas, Señor, que están estorbando. Si es orgullo, si es vanagloria, si es altivez, todo eso es estorbo, Señor. Queremos entregarlos, queremos sacarlos, Señor. Queremos que tú sigas obrando para que podamos tener ese corazón manso y humilde, Señor. Ese corazón de siervo que tú quieres que tengamos, Señor. Ese corazón de Cristo, Señor. Un corazón de siervo, Señor. Que podamos nosotros servirte, Señor, aquí en la tierra, porque estamos siendo preparados para el cielo, Señor, y queremos hacer las cosas bien aquí en la tierra, Señor. Porque aunque estamos en la tierra, ya no pertenecemos a este mundo, Señor. Pertenecemos a tu reino y tenemos que dar testimonio de que somos hijos tuyos. Señor, ayúdanos, Padre, a poder servir a los demás, a nuestro prójimo, primeramente con los nuestros en nuestra casa, Señor, nuestra familia, Señor, y luego a los demás. Y aquí en la iglesia, Señor, que podamos ser diligentes también en las necesidades que podamos tener aquí, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo y te damos aquí toda la gloria y toda la alabanza, que solo tú eres digno, Señor. Amén. Gracias. Amén.